Muy buenos días nuevamente a estas clases de este curso que estamos teniendo acerca de la meditación. En este día vamos a ver ya las recomendaciones finales que hay que tener en cuenta para la realización de esta práctica. En primer lugar, en cuanto al entorno o el medio ambiente del lugar donde vamos a practicar la meditación, ojalá fuera uno solo donde constantemente estemos haciendo este tipo de prácticas. Lógicamente, este lugar debe estar muy bien aseado y con buena ventilación. No debe estar muy frío tampoco muy cálido. De lo que se trata es de estar muy cómodo a nivel del medio ambiente para realizar esta práctica. En segundo lugar, queremos hablar de los horarios. Recomendamos que sea de 3 a 5 de la mañana en la medida de las posibilidades. Decíamos que en ocasiones la persona llega muy cansado en la noche, después de trabajar, después de múltiples actividades, entonces puede descansar preferiblemente de 10 a 3 de la mañana, me refiero 10 de la noche a 3 de la mañana, y de esa manera se levanta repuesto para hacer esta práctica de meditación. Y además porque antes de la salida del sol, la energía pránica, que significa energía cósmica de la vida, está vibrando intensamente en ese hemisferio donde está por amanecer en la Tierra. Entonces, qué mejor que nosotros aprovechemos esas fuerzas de la naturaleza para poder realizar esta práctica. Y si no se puede hasta ahora, se puede hacer en la noche, antes de acostarse, aquella práctica, por ejemplo, para la quietud de la mente, o aquella práctica del estudio retrospectivo del ego que hemos venido estudiando anteriormente, o sencillamente cualquier tipo de meditación que elijas. Lo importante es que siempre que te sientes a meditar, entonces tengas un objetivo para entonces esta práctica sea verdaderamente provechosa. En tercer lugar tenemos la música. En ocasiones se necesita de cierta música clásica o instrumental, ¿verdad? Algo muy suave, lógicamente, con un volumen muy moderado para que no nos distraiga de lo que es el propósito de la meditación. Si el objeto de estudio, por ejemplo, en la meditación para la quietud de la mente, es la música, para relajar totalmente la mente, puedes lógicamente subirle un poco más porque te vas a concentrar en ese objeto de estudio. Pero si el objeto de estudio es otro, te recomendamos que esa música de los grandes clásicos, de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Chopin, de Liszt, de Tchaikovsky, de Vivaldi, etc., pues sea muy suave, ¿verdad? Igualmente, pues, si no es de estos autores, puede ser una música instrumental, una música de flautas, una música oriental, pero repetimos que sea algo muy armonioso para que tú puedas desarrollarte internamente a través de esta práctica. En ocasiones, la mejor música es el silencio, sí, sinceramente, porque en sucesivas prácticas de pronto vas a ir experimentando que no es necesario colocar en un momento dado la música porque necesitas de una gran interiorización y en ese momento también necesitas que nada, absolutamente nada, te distraiga en ese propósito que estás persiguiendo. Sobre todo, esto de evitar la música lo recomendamos particularmente cuando se va a hacer un estudio de nuestra propia psicología o de la parte egoica de cada uno de nosotros. En cuarto lugar tenemos a los aromas. ¿Qué tipo de aromas podemos utilizar? Bueno, muy sencillo. Hoy en día venden ciertas varitas de incienso con distintos aromas. Recomendamos que no sean aromas muy sintéticos, sino por ejemplo florales o del mismo incienso, mirra, estoraque o alguna varita de incienso de jazmín, de rosas, etc. Igualmente esto lo puedes producir en el medio ambiente a través de una esencia aromática, justamente de estos mismos tipos de plantas, de flores. Venden aquellos frasquitos de esencias de flores,
lógicamente concentrados allí estos aromas de flores como las rosas, los jazmines, el sándalo, el nardo, o cualquier flor aromática que sea de tu elección para que puedas sentirte muy agradable durante esta práctica. Si ustedes van viendo, de lo que se trata es de crear condiciones para que uno pueda pasar un momento muy agradable, una experiencia muy agradable a través de esta práctica de la meditación, porque de eso se trata, que te dediques 30, 40 minutos, una hora para ti mismo, que trabajes para ti mismo en esa práctica de la meditación. En quinto lugar tenemos a la alimentación. De pronto algunos de ustedes se han preguntado si debo comer antes o no debo comer antes de la práctica de la meditación. Pues se recomienda, escúchate bien, que el estómago no esté ni muy vacío ni muy satisfecho o lleno. Debe estar en término medio, o sea, no debes sentir mucha hambre, pero tampoco debes estar demasiado satisfecho a nivel de la comida para la práctica de meditación. Lógicamente está que en la noche, aunque no es esta clase de alimentación, pero en la noche debemos cenar muy poco y una hora antes de irnos a descansar, porque si no, el organismo lógicamente está trabajando y no vamos a tener una muy buena experiencia, una muy buena relajación, ya que lógicamente pues el organismo está de cierta manera tensionado, está trabajando en ese proceso y nos va a producir pues una sensación de llenura o en ocasiones insatisfacción para poder realizar esta práctica. Sexto punto, sueño. Y vamos a enfatizar mucho en este punto, es necesario un poco de sueño para toda meditación, indispensable. En el sueño, en esa energía del sueño, dice el maestro Samael Aun Weor, está el poder. Si una persona va a realizar esta práctica, cualquier tipo de meditación, sin sueño, atrofia el cerebro. Los órganos internos, como por ejemplo el cerebro, el hígado, el corazón, todos los órganos que tienen que ver con la circulación sanguínea, ojalá deben estar en armonía para el desarrollo de esta práctica. Pero sobre todo hablemos del cerebro, que se atrofia demasiado si la persona, por querer estar despierto a nivel de su conciencia, aunque con los ojos cerrados, está demasiado atento, no va a poder tener una muy buena experiencia, porque la mente se activa cuando las funciones cerebrales, lógicamente, porque el cerebro es el instrumento de la mente, entonces también está demasiado alerta. No me refiero a que no se tenga que estar en alerta percepción de todo lo que está sucediendo en la meditación, pero debes producir un poco de sueño, ¿correcto? Porque si no, se atrofia este órgano tan importante y que de hecho cuando nosotros penetramos en lo que es ese sistema de meditación, empezamos a percibir cómo las glándulas internas, sobre todo en este caso del cerebro, empiezan a entrar en una supraactividad. Y lógicamente allí en el cerebro hay cierto tipo de vórtices, cierto tipo de centros magnéticos que en ese estado de relajación total y de despertar de conciencia se activan y nos conectan con la mente cósmica. Pero si estas glándulas están atrofiadas o hay un cerebro que no tiene vitaminas, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis acá, diciendo que diariamente, ojalá, la persona debe estar consumiendo nueces o almendras o maní molido, pero preferiblemente almendras. Pueden ser 2 cucharadas de almendras molidas, trituradas, con una cucharadita de miel y jugo de medio limón. Todo esto se revuelve sin agua, se mezcla muy bien y se toman ayunas, y esto le dará al cerebro un
potencial vitamínico maravilloso e inclusive para poder recordar las experiencias o las informaciones que se reciban a través de esta práctica. Y en séptimo y último lugar, tenemos que es recomendable llevar un registro de todas las informaciones que vayamos recibiendo en una libreta de apuntes, para que posteriormente a la meditación, durante el día, vayamos estudiando de acuerdo a lo que vayamos percibiendo o nos vayamos adentrando mucho más en esta técnica de la meditación interna. Lógicamente está que pues una persona que se va a sentar a meditar o a acostar debe estar muy cómodo. Volvemos a recordar lo que en conferencias de este taller decíamos, que si la persona tiene sueño fácil, o sea, le da mucho sueño fácilmente, ojalá no se recueste, sino que haga esta práctica sentado, tratando de tener la espalda recta, plantas de los pies sobre el piso, palma de las manos, ojalá la derecha abajo de la izquierda, recomienda el maestro Samael, y ropa cómoda, que no haya nada que esté tensionando al cuerpo de la persona que está practicando. Los invitamos, los seguimos invitando a seguir participando de estos cursos que estamos dando a nivel de la ciencia y la cultura gnóstica internacional. Esperamos que a través de este segmento que hoy está terminando, solo este segmento de la meditación, pues podamos aplicar todas estas técnicas, cada uno de nosotros, para poder dar veracidad y testimonio de los beneficios de esta ciencia maravillosa de la meditación. Se despide Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor gnóstico. Que pasen muy buen día. Hasta pronto.